vamos a seguir sacando aplicaciones de la derivada. Vamos a ver un poquito algo sobre máximos y mínimos y la regla del L'Hopital. Vamos entonces con máximos y mínimos ahora mismo, a explicar algunas cosas sin agotar el tema, pero al menos decir cosas importantes. El otro día vimos que puntos singulares, en el vídeo anterior, los puntos singulares de la función eran aquellos en los que la derivada era 0. Es decir, eran los puntos que tenían tangente horizontal. Es decir, la pendiente es 0, tangente horizontal. Y esto no siempre implica tener un máximo o un mínimo. No siempre. Y poníamos el ejemplo de una función que era la x cubo, en la que su derivada es 0 en el 0, ¿vale? Pero sin embargo no es un máximo ni un mínimo en 0. ¿Por qué? Muy fácil de ver, ¿no? Porque esta función viene creciendo y sigue creciendo, es creciente siempre, ¿no? Es decir, su derivada, la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Esto es siempre positivo, salvo en el 0 precisamente, que estamos diciendo que es 0, porque 3 por 0 es 0. Pero en todos los demás puntos, ¿no? F', digamos, es positiva, salvo en x igual a 0. ¿Qué quiere decir que la derivada es positiva? Pues que su recta tangente es creciente siempre, ¿no? O sea, la recta tangente a cada uno de los puntos tiene pendiente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando tengas que la pendiente es positiva, la función está creciendo. Dicho de otra manera, podemos ya decir, que no lo hemos dicho, que cuando la función derivada es positiva en un tramo, ¿vale? En un intervalo vamos a llamar i, por pequeño que sea, pero en un intervalo, en ese intervalo va a ser creciente. Y cuando f' es menor estrictamente que 0 en un intervalo, ¿vale? En un punto no, porque en un punto simplemente pues no se puede ver la trayectoria. Sí, hablamos de crecimiento y decrecimiento en intervalos, ¿vale? Pues cuando es negativa, digo, la derivada es decreciente en ese tramo, en este intervalo, ¿vale? El intervalo, pues, vamos a ponerlo como AB, ¿vale? Un intervalo AB, pues, que puede ser más grande o más pequeño, pero es un intervalo de puntos, ¿vale? Es un tramo, es un segmento de recta, ¿no? Vamos a ponerlo, podemos ponerlo ahora con paréntesis, no nos importa mucho eso, porque lo que nos importa es la trayectoria de la función. Bueno, entonces, resumiendo, tengo puntos singulares, no siempre tengo máximo y mínimo, y esto nos servía de contraejemplo. Ahora bien, si yo tengo máximo o mínimo, entonces sí que tengo que la derivada es 0. ¿Vale? O sea que si hay un máximo o un mínimo, entonces seguro que la derivada es 0. Pero no que por ser la derivada solo 0 vas a tener siempre un máximo o un mínimo. Es decir, no es biuniu, no es equivalente una a la otra. Decíamos el otro día que punto singular no siempre implica máximo mínimo, es decir, punto singular es lo mismo que decir que es derivada 0. Aunque máximo o mínimo sí que implica esta sí, que la derivada es 0. Bueno, entonces, ¿podemos decir algo más sobre máximos y mínimos? Porque todavía no nos quedamos muy satisfechos con lo que acabamos de decir, ¿no? Con los puntos singulares. Necesitamos algo más. Bueno, pues hay un resultado que es muy importante debido a Weierstrass, ¿no? Weierstrass es un matemático alemán del siglo XIX, ¿no? Fue uno de los más importantes, bueno, junto con la escuela en la que trabajaba, fundadores del análisis matemático, es decir, teoría de funciones, números reales, límites, etc. Bueno, pues hay un teorema conocido de Weierstrass, ¿no? Que es que la función f, vamos a poner f de x, si está definida vamos a poner un intervalo AB, ¿vale? Y aquí sí que es importante que sea cerrado por los dos lados, compacto, ¿vale? Cuando f en x en AB está definida,
y es continua, ¿vale? La función. Entonces, dice el teorema, es decir, las condiciones son que tengamos un intervalo compacto y que en ese intervalo la función sea continua, ni siquiera derivable, solo pedimos que sea continua. Pues entonces f alcanza el máximo y el mínimo dentro de AB. ¿Vale? A ver, esto intuitivamente es muy fácil de ver. Si tú tienes cualquier intervalo compacto, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, es decir, cerrado y acotado, ¿no? Si acotado quiere decir que no tienes ni el infinito ni en A ni en B, y que es cerrado porque tiene corchete, es decir, que se toma los extremos. Bueno, en esas condiciones digo, siempre la función, si es continua, pues vas a adquirir en algún momento el máximo o el mínimo. En estos los he pintado así, ¿no? Aquí este es el mínimo y este es el máximo, pero pueden suceder más cosas, claro. Vamos a poner aquí nuestro intervalo. Podría estar el A en negativo o el A y el B negativo, da igual. Lo voy a poner aquí por facilitar. Pues puedes tener, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Aquí tienes el máximo otra vez en el extremo B, pero el mínimo ahora está aquí, ¿vale? En cualquier caso, lo que estamos queriendo decir es que siempre que sea continua en este tramo la función, el máximo y el mínimo se alcanza en ese mismo extremo. O sea, en estos mismos extremos, dentro de los extremos, es decir, dentro del intervalo. Para que se entienda, si tú coges, por ejemplo, una función que sea continua en los positivos, vamos a coger, por ejemplo, la función f de x partido 1 partido por x en los positivos, porque ya sabemos que el 0 no está definido. Vamos a quedarnos con el intervalo solo 0 paréntesis más infinito. En este intervalo, ¿vale? La función es continua. De hecho, sabemos dibujarla. Y en este intervalo, pues es así. Me olvido, insisto, del punto x y de los negativos, ¿no? Esta función es continua en este intervalo, pero fijaros, esto no es un compacto, esto es un abierto, ¿no? Abierto por la izquierda y por la derecha, y encima no está acotado. Pues estos, aunque sean continuas, estas funciones no tienen máximo ni mínimo, porque ¿cuál sería el máximo? No hay, esto se va hacia el infinito, ¿no? O sea, cualquier número que tú cojas aproximándote por la derecha del 0 se va a hacer cada vez más grande el valor de la f, así que no tienes máximo. Pero tampoco tiene mínimo, porque conforme tú te vas hacia el eje de las x hacia la derecha, te vas hacia el infinito, esto va bajando, pero no tocas una asíntota también horizontal. Entonces, esto es un ejemplo para ver que tienes una función continua en un intervalo dado, ¿vale? En este intervalo, todos sus puntos es continua, pero no cumple de tener máximo o mínimo. No tiene de hecho ninguna de las dos, ¿vale? Ahora, si yo tomo un compacto, aquí, pues por ejemplo, el 1, 2, ¿no? Si yo cerco y pongo aquí un compacto, es decir, finito y que sea cerrado por aquí, ya sí que me lo aseguro. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, como está el decreciente, el máximo va a estar aquí y el mínimo va a estar en el otro extremo, ¿vale? Este es el máximo en este extremo, en este intervalo, y este es el mínimo. Vale, por eso es importante la condición de que sea compacto el AB. Bueno, pues vamos a aplicar.